Doy lectura a la cuenta, presidente. Por favor. Se ha recibido proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sangüesa, Baltolu, Carter, Coloma, Hernández, Lavé, Morales, Noman, Norambuena y Urrutia, don Osvaldo, que modifica la ley de tránsito para exigir que los vehículos nuevos cuenten con una cámara frontal de tablero, de acuerdo a las especificaciones que indica. También se recibió de parte del subsecretario de Obras Públicas un informe sobre las condiciones hidrometeorológicas de la subcuenca del río Cachapoal. Luego, don Leonardo Daneri Jones, presidente de COPSA, remite una minuta en la que expone la posición de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública respecto al proyecto de ley que modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas para exigir al concesionario, en la fase de explotación de la obra adjudicada, la adopción de las medidas de resguardo necesarias para evitar la exposición de sus usuarios a hechos delictuales. Y por último, el señor Intendente Regional de Arica y Parinacota informa sobre el análisis técnico y operacional del sistema de transporte público urbano de la ciudad de Arica con el fin de modernizarlo y mejorarlo. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputados, diputadas. Bien, puntos varios. Secretario. Presidente, se encuentra pendiente de resolver su renuncia al cargo de presidente. Si existe la unanimidad de los señores diputados que se encuentran conectados y presentes en la sesión, se puede postergar para la próxima sesión, en vista que no hay una cantidad apreciable de señores diputados presentes en esta sesión. Yo no tengo problema, pero no sé, a lo mejor lo podemos dejar, se pueden integrar algunos diputados un rato más y cortamos la cosa hoy día nomás, pues sí. Perfecto. Aquí no nos vamos a poner en algo que hay un acuerdo político ya. ¿No hay unanimidad para postergar la votación para la próxima sesión, don Iván? No, para votarlo hoy día no hay unanimidad. Ya. No hay unanimidad para votarlo hoy, presidente. Bien, pero la dejamos para la sesión siguiente. Claro. Me siento medio incómodo yo en el poder mucho tiempo. Así se acuerda entonces, presidente. Ya pues. Oiga, hay que recalcar que ahí la señora ministra, bienvenida señora ministra, se está riendo. Mi renuncia es indeclinable, ¿eh? Perfecto, presidente. Como en el sindicato. Vengo escuchando que se va hace tiempo ya y ahí está todavía. Es que me atrae la campanita esa. No, tratamos la otra sesión, secretario, sin falta. Muy bien. Muy bien, presidente. ¿Qué pasa ahora? Tenemos invitada a la señora ministra para pronunciarse sobre unos proyectos de ley refundidos que se refieren a dar gratuidad a los funcionarios de la salud pública durante el tiempo de pandemia. Y se encuentra aquí se encuentra telemáticamente conectada la señora ministra doña Gloria Hood, además de otros expositores. Bien, yo por mi parte le voy a dar bienvenida a nuestra señora ministra, ¿cierto? Que siempre hemos trabajado bastante bien. Y a los otros invitados que seguramente ahí me va a ir diciendo nuestro secretario a medida que soliciten la palabra. No sé si podemos nombrarlos para que... Sí, se encuentran invitados gremios de trabajadores de la salud y del gremio del transporte para exponer su opinión, que serían los trabajadores de la salud municipalidad, señor Wilfredo Neira y señora Rosa Hernández, Macarena Albornoz y Camila Tapia. El señor Alejandro Riquelme, presidente provincial de Taxibuses de Concepción, el señor Luis Núñez, vocero de la Coordinadora de Conductores de Transporte Público. Eso sería nuestro invitado, presidente. Correcto. Además de la ministra, claro. Claro, más la señora ministra. Yo le pediría, secretario, usted que tiene todo el listado ahí, sí, porque como yo no me dejaron entrar al Congreso hoy día, pues el tema lo vamos a tratar en la próxima sesión. No sé cuánto le daremos a nuestro invitado, también a la señora ministra, para que
10 minutos me parece, presidente. O sea, ¿le Claro, parece? pero hay, tengo entendido, de los trabajadores de la salud hay cuatro dirigentes, ¿cierto? Así es. Pero si le damos 10 minutos a cada uno, van a ser 40 y se nos va a ir la sesión. Por eso digo yo como... Entonces repartamos el tiempo de la manera más equitativa posible, Correcto, correcto. dando la posibilidad a la ministra que se explaye y acortando los tiempos de acuerdo a cómo se vaya desarrollando la sesión, presidente. Perfecto, pero pongamos un límite en el tiempo, sí, por organización, diría yo. Ya, 10 Los minutos. compañeros ahí se distribuyan ellos, porque... Perfecto, 10 minutos entonces por organización sería, después de escuchar a la señora ministra, a los trabajadores del sector salud municipalizada, todos ellos 10 minutos. ¿Qué le Perfecto. parece? Ya, pues. Bueno, y la señora ministra, por supuesto, ya sabe el reglamento que cuando ella lo solicite tiene la palabra. Bienvenida, Correcto. señora ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludo a todos los integrantes de la comisión y también a los invitados. Y yo quisiera muy brevemente referirme a la iniciativa que propone beneficios para el transporte público para los trabajadores de la salud. Por supuesto que nuestra opinión es intentar encontrar la solución más adecuada. Y hemos estado revisando la información y revisando la forma de hacer operativo un beneficio como esto y también revisando las disponibilidades presupuestarias. Creo que hay dificultades para poder identificar a las personas que pudieran ser acreedoras de este beneficio asociadas a determinados modos de transporte. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, los viajes, tenemos unas agrupaciones que tienen que ver con números más bien agregados de pares de origen-destino, distribución por modo, distribución por hora, pero no tenemos, por ejemplo, viajes desagregados asociados a ciertas actividades. En esa situación, eso por un lado, desde la mirada del sistema de transporte. Estoy hablando no solo de Santiago, sino también de regiones. Y por otro lado, cuando pensamos desde el lado de los trabajadores, la variedad de alternativas con las cuales pueden desplazarse es muy grande. No todos usan transporte público, no todos combinan distintos modos de transporte público, en algunas oportunidades podrán acceder a algunos tipos de transporte, en otras a otros, dependiendo del horario, dependiendo de la urgencia, y creemos que podría ser una mejor solución entregar un beneficio directo a cada trabajador que se pueda identificar muy claramente por el lugar donde se desempeña, y que ese trabajador o trabajadora decida cómo gastar ese beneficio en los modos que le acomoden más y en la forma que le acomode más. Eso creemos que es más operativo y por supuesto que implica una gestión nuestra para poder generar este beneficio y poder entregárselo a los trabajadores con una metodología que habrá que definir con el Ministerio de Hacienda para la identificación y también con el Ministerio de Salud, por supuesto, porque es donde está el registro de aquellos que se desempeñan en este sector. Así que la postura nuestra tiene que ver principalmente con cómo hacerlo operativo de manera más práctica, más rápida, más directa y dejando en libertad de decisión del propio trabajador cómo se desplaza y cómo ocupa el beneficio al que podríamos nosotros acceder. Y creo que ahí queda una gestión en manos nuestras para poder generarlo. ¿Eso sería, señora ministra? Sí, eso es. Ya, muy amable, gracias. Señor secretario, ¿a quién le damos la palabra ahora? Marco y la Vaca está pidiendo la palabra, presidente. Don Marco, no lo veo, pero tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Lo que pasa, presidente, es que la ministra ha dicho algo súper importante respecto a una forma de solución respecto a un problema que es claro, que dice relación cómo le entregamos un servicio
de acceso libre en la movilización colectiva a los funcionarios de la salud. Ya escuchamos la semana pasada o antes pasada algunos dirigentes de movilización colectiva respecto a su postura, pero la ministra dijo, yo creo que es mucho mejor, quiero entender lo que dijo la ministra, por eso lo pregunto, que se le entregue, de acuerdo a la localidad donde viven los funcionarios de la salud, un beneficio directo en términos económicos para poder solventar estos gastos. Si es que esa es la respuesta, y me gustaría saber si es que efectivamente existe la voluntad del gobierno para poder entregar este tipo de beneficio respecto a este tema en particular, ¿ya? Cuestión que sería interesante tenerlo sobre la mesa para poder definir cómo vamos a seguir legislativamente hablando en el proceso de discusión de este boletín. ¿Esa sería, diputado? No sé, la señora ministra. Sí, yo lo que propongo es que nosotros desde el Ministerio hagamos las gestiones con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Hacienda. Lo que yo puedo confirmar en este momento es que presupuesto desde el Ministerio de Transporte para cubrir un beneficio así no está según la ley de presupuesto, no lo tenemos disponible. Pero en cualquier modalidad se necesitarían recursos adicionales. Y esos recursos hay que gestionarlos con el Ministerio de Hacienda, o con el Ministerio de Salud. Y esa es la propuesta, porque nosotros no tendríamos cómo comprometer el beneficio desde el Ministerio de Transporte. Y me parece que en el caso de entregar el beneficio directo a la persona, es mucho más manejable. La persona, como digo, es la que libremente decide cómo viajar, cómo gastar eso, y no afecta el ingreso de los operadores, que es parte de la discusión que ha habido. Pero eso significa que yo todavía tendría una gestión pendiente con los dos ministerios de donde podríamos financiar. Gracias, señora ministra. Bien, señor secretario, le damos la palabra a los dirigentes y a las dirigentes, por supuesto. Presidente, entonces, se encuentran presentes por los trabajadores de salud del sector salud municipalizada, sector Alfredo Neira y señoras Rosa Hernández, Macarena Albornoz y Camila Tapia. No sé quiénes de ellos van a hacer uso de la palabra. Ellos que decían, ¿quién comienza? Don Wilfredo Neira. No se escucha, don Wilfredo, no tiene que activar. ¿Ahí sí? Ahí sí. Sí. A ver. Sí, Tiene nos la dividimos palabra. los tiempos de acuerdo al tiempo que ustedes nos dieron, así que comienzo yo y mis demás compañeros. Así que desde ya agradecer como organización sindical de los trabajadores y trabajadoras de la atención primaria, en este caso de Confusam, a cada uno de ustedes por darnos la instancia de poder participar y poder plasmar claramente lo que a grosso modo como trabajadores y trabajadoras debemos referir. Un porcentaje vinculado a la ley 18.717 en su artículo 4 menciona claramente que tanto los municipios como las corporaciones municipales deben entregar una bonificación o estipendio, que claramente no da cuenta de lo que realmente vive cada uno de los trabajadores en relación al cálculo que se debe realizar al momento de cada mes, entendiendo cada una de las problemáticas que tiene cada trabajador. Los porcentajes entregados por nuestros empleadores en nuestras remuneraciones por su intermedio presidente hablan claramente de un desconocimiento por parte del Estado de las realidades que vive cada una de las localidades de nuestro país. Por su intermedio presidente de la comisión, hoy hay funcionarios a los que no se les están cancelando sus horas extras, ya que muchas de estas actividades, como por ejemplo la estrategia de TTA, testeo, trazabilidad y aislamiento, se hacen fuera de las jornadas laborales, lo que hace claramente un desgaste mayor a los funcionarios y trabajadores, y que además también hoy en día, apoyando esta pandemia, tenemos que el apoyo de nuestros trabajadores y trabajadoras, que en una etapa son reemplazos, otros honorarios y alumnos en práctica, que estamos combatiendo obviamente todo lo que pasamos como país. Como antecedente, por su intermedio presidente, referirle a esta comisión que más del 70% de la dotación de salud municipal en el país son mujeres, y que por tanto no solo tienen el sustento en esta pandemia para poder combatirla, sino que también el sustento de sus hogares.
Solo un ejemplo, en mi persona represento a la región de Atacama, en donde una localidad más rural de 5.034 habitantes, como lo es la localidad Alto del Carmen, cerca de 47 funcionarios, más del 70% no es de la comuna. Por tanto, tiene que viajar de Vallenar diariamente gastando 4.000 pesos, lo que accede a 80.000 pesos mensuales. De la localidad de Freirina, 6.000 pesos, lo que accede mensualmente a 120.000 pesos mensuales. Y para finalizar, 8.000 pesos a los funcionarios que viven en la comuna de Huasco y que tengan que trasladarse a Alto del Carmen gastando mensualmente 160.000 pesos, entendiendo que por artículo solo reciben cerca de 23, 30.000 pesos. Y aquí es donde nosotros como organización sindical nos preguntamos, ¿realmente hay una responsabilidad estatal por los trabajadores y trabajadoras del sector público de la salud? ¿Y hasta dónde realmente somos considerados como trabajadores? Macarena. Siguiendo las palabras del compañero Wilfredo, me presento Macarena Albornoz de la región de Los Ríos, contar un poco la realidad de lo que pasa a nivel nacional. Tanto como hablaba el compañero desde el norte, también tenemos realidades en el sur, donde son muy parecidas, donde las zonas rurales y urbanas. Yo les puedo contar netamente mi experiencia, lo que somos como los representantes de la atención primaria en la región de Los Ríos. Hoy en día tenemos 12 comunas. De las 12 comunas, Valdivia, La Unión y Río Bueno constan con transporte público. El resto tienen que arreglarse a través de buses interurbanos. ¿Qué pasa? En la comuna de Valdivia, en la dotación de los funcionarios, tenemos alrededor, hoy en día actual, de 813 funcionarios, que quiere decir que al día se están gastando en locomoción solamente en la comuna de Valdivia alrededor de 60.000 pesos mensuales. Lamentablemente, hoy en día los funcionarios y sobre todo también lo que nos implica a nosotros en la región, como decía Wilfredo, tenemos muchas comunas que dependen de otros lugares de residencia. Residencia Valdivia y tenemos comunas como Mariquina, Mafil, Los Lagos, Payaco, para poder acercarse a su lugar de trabajo. ¿Y qué está pasando? Que los empleadores también dicen, es resorte del funcionario cómo llega a su trabajo. Y hoy en día nos vemos con las precariedades también de condiciones de cómo poder enfrentarlos. Hoy también nuestra región está viendo netamente el sistema tanto urbano como rural y sobre todo la fuente que tenemos de proyección en población urbana que alcanza los 296.130 personas y lo rural 111.000. Esto equivale como a un 73% urbano y un 27% rural. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que los funcionarios hoy en día están sobrellevando, lamentablemente, también este gasto. Y tenemos algunas categorías, como los compañeros de las categorías TENS, en general todo, que lamentablemente estos beneficios se podrían ocupar para avanzar en otra acción de lo que ellos implican, porque muchos funcionarios de salud somos a la vez sostenedores de familia. Sigue mi compañera Camila. Buenas tardes, yo soy Camila Tapia, presidenta de la Federación de Trabajadores de Salud Municipal de la provincia de Arauco. Pertenezco a esta provincia, la región del Biobío, la cual es una provincia pequeña, de menos de 200.000 habitantes, con 7 comunas que presentan harta ruralidad. Por tanto, la forma de transporte es dentro de la comuna a través de vehículos particulares y locomoción colectiva, e intercomunal es con micros que tienen ciertos horarios y por contexto de la pandemia han disminuido su frecuencia. Los valores de un colectivo que está dentro de la localidad varía desde los 450 a los 600 pesos, y los trabajadores que se trasladan de esta forma realizan 4 veces el traslado. Por tanto, también tenemos los costos de movilización interurbano, en los cuales hay muchas localidades rurales entre una comuna y otra que van desde los 700 pesos alcanzando sobre 2.000 pesos por cada traslado. Por ejemplo, lo que es Tirúa Cañete, Curanilahue Lebu, entre otros. En general, los trabajadores de salud lo que más utilizan es el transporte local colectivo, lo cual, si bien es súper positivo que se pueda liberar del pago, ya que aproximadamente en el mes en un gasto esto es bien importante, que bordea por sobre los 40.000 pesos, hay que considerar que en ciudades más pequeñas, tanto en esta provincia como en otras, puede que exista un rechazo de parte de la locomoción colectiva para con los funcionarios de salud, y no quieran llevar a los trabajadores por estar exentos del pago. Es decir, que a las afueras de los paraderos, fuera de los centros de salud, los colectivos simplemente pasen de largo. También por el contexto actual, como les indicaba anteriormente, han habido modificaciones como la disminución en la frecuencia de recorrido, que también va en directa relación con el plan paso a paso, ya que en fase 1 se disminuye considerablemente el transporte, o lo que también sucede en el cono sur de nuestra provincia,
como es la comuna de Tirúa, que por todos los índices de violencia muchas veces se suspende el servicio. Y es por esto que los trabajadores debemos buscar otras estrategias para poder llegar a nuestros puestos de trabajo. Se juntan en vehículos particulares y le pagan su pasaje al dueño del vehículo como aporta la benzina. Si bien la liberación del pago de transporte público es beneficioso para muchos trabajadores a nivel país, no puedo dejar de mencionar que por nuestra realidad local y provincial, que solo un bajo porcentaje de funcionarios viaja de una comuna a otra y que el grueso de funcionarios se moviliza en la comuna a través de colectivos y de manera particular. Nos preocupa que se nos discrimine, ya que entendemos que acá también existen microempresarios, es decir, que un particular es dueño de un colectivo que lo trabaja. Por tanto, considero que sería bueno evaluar también otras acciones, como una rebaja en el gasto de benzina, ya que, como mencioné anteriormente, los trabajadores de salud debemos buscar otras estrategias para poder llegar a nuestros puestos de trabajo, y muchas veces es la acción de unirse a otro funcionario que viaja y pagarle a él un aporte, o conseguirse algún chofer particular o alguien que los acerque a algún punto para poder tomar la locomoción por las dificultades y ruralidad de la zona. Rosita. Bueno, agradecer en nombre de la Confusam Nacional y de todas las regiones la oportunidad y la iniciativa que han tenido de presentar este proyecto. Eso da cuenta de la preocupación que han tenido ustedes a través de la Cámara como diputados de poder apoyar a nuestros compañeros, a nuestros funcionarios. En realidad yo trabajo en la región del Biobío, soy dirigente en la región del Biobío, y en la parte urbana también tenemos muchos problemas porque tienen los controles sanitarios, los buses no pasan, tenemos la locomoción completa, llenísima, el biotren y todo para que la gente se pueda trasladar. Así que esperamos realmente que esta iniciativa pueda llevar a cabo, se pueda concretar de alguna manera, pero que esta no sea discriminatoria, que sea justa y equitativa para todos los funcionarios de la salud pública. Eso es importante, porque son ellos los que están trabajando, son nuestros compañeros los que están dando la cara, los que estamos combatiendo esta pandemia que está descontrolada, y obviamente necesitamos de ustedes, de las autoridades, para poder continuar adelante. Pero también necesitamos no tan solo de aplausos, también de iniciativas como esta, tan importantes, que pueden significar para nuestros compañeros un apoyo a su bolsillo, que han tenido que también ayudar a la comunidad, porque también nos hemos hecho cargo de estar apoyando a ollas comunes y a las familias que han quedado cesantes durante toda esta pandemia. Así que agradecemos de verdad esta iniciativa, agradecemos enormemente que ustedes nos hayan dado la oportunidad de exponer en 3 minutos la realidad que tenemos en distintas partes de nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, dirigente de los trabajadores de salud. Bueno, la verdad es que yo sé que es poco el tiempo, pero ustedes nos entenderán que si no nos pilla la máquina. De todas maneras, si hay más información que nos quieran entregar, nos pueden enviar por escrito a los integrantes de la comisión a través de internet. Están nuestros correos, en fin, está el correo de la comisión igual. Bueno, también se ha integrado acá el diputado Patricio Rosas, que es uno de los autores. Estos son 2 proyectos, tengo entendido, que se fusionaron. Uno de ellos es del doctor o diputado Patricio Rosas, que bienvenido a nuestra comisión, diputado. Gracias, presidente. No sé si usted quiere... Sí, quería comentar lo que planteó Rosita y también Macarena y Camila. Una de las cosas importantes que a veces olvidamos es que los trabajadores de salud no son solo los anestesistas, los cirujanos, los especialistas que uno ve probablemente en muchas películas acerca de salud, sino que son los trabajadores que están en las distintas reparticiones de atención primaria, en las postas, en la atención municipal, en los consultorios, en los centros de salud familiar, en los SAR, en los SECOF, en las redes de salud primaria, y en las redes de postas que ni siquiera aparecen en los registros a veces del MinSal, y ellos son el gran número de personas que necesita apoyo en esto que significa el transporte público. La mayoría en las ciudades no lo ve porque ni siquiera lo necesitan, porque tienen otro tipo de transporte, y generalmente las ciudades grandes usan sus propios vehículos, tienen otra calidad de vida también. Pero nosotros en las regiones tenemos una calidad de vida probablemente más sencilla, mejor, pero también tenemos estas dificultades de transporte público. Y nótese que la mayoría de los trabajadores de la salud de estas redes no tienen asignaciones especiales de transporte, ni un bono de transporte,
ni nada por el estilo. Así que a veces algunos tienen que concursar para alguna asignación de desempeño difícil, pero prácticamente se la sortea un centro de cada 10 y no la obtienen todos. Entonces, ese tipo de restricciones hace necesario que se allane de alguna forma un apoyo a la atención primaria, sobre todo, y a los hospitales familiares también de las comunas, donde sí se utiliza mucho el transporte público y es a veces la única solución que tienen para llegar a su trabajo. Y sería un gesto real y concreto para quienes han recibido solo aplausos hasta ahora y han arriesgado su vida. Muchos han fallecido, muchos más que en muchas guerras que ha librado nuestro ejército. En este año han fallecido muchos trabajando por sus semejantes. Así que esa es apoyar la reflexión que plantearon Rosita, Macarena y Camila. Gracias, presidente. Presidente. Gracias, diputado. Sí, señor secretario. Don Marco Ilavaca está pidiendo la palabra, presidente. Tiene la palabra don Marco, que todavía no lo veo. Don Iván Flores, luego. Muchas gracias. Nos queda un invitado, si no me equivoco, don Nos quedan dos invitados, presidente. Sí. ¿Ya? Sí, presidente, dos cosas. Don Marco tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Dos cosas. Lo primero, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que es necesario poder entregar algún tipo de solución a los trabajadores de la salud, más allá de los aplausos que generalmente hoy día escuchamos. Pero yo veo que esto tiene que tener un resultado efectivo y tenemos que buscar alguna medida que efectivamente llegue a ser un beneficio real, ¿ya? Porque creo que ese es el objetivo, en definitiva, hoy día de este Congreso, buscar alguna norma que en definitiva implique una solución real a los trabajadores que se han sacado la mugre, no solamente hoy día en pandemia, sino que durante la historia de nuestro país, con muy poca y mala infraestructura, con muy pocas o malas condiciones laborales, y allí es necesario que, y por eso reitero lo que dije en un comienzo, creo que el Ministerio debería desarrollar todas las acciones con el Ministro de Hacienda y con el Ministro de Salud en orden a establecer una modalidad de apoyo efectivo a los trabajadores, efectivo, porque y tal cual hoy día está el texto de la norma, que creo que tiene algún tipo de complicación, le estamos entregando efectivamente un derecho a los trabajadores de la salud, pero estamos entregando una carga a la movilización colectiva. Estamos diciendo, señores, movilización colectiva, que tiene un negocio privado, ¿ya? Ustedes tienen que llevar gratis a todos los funcionarios de salud. Entonces la pregunta consiguiente es, ¿quién va a asumir el costo de, por ejemplo, un colectivo 145 en la comuna de Valdivia, que va a tener que llevar gratis a los trabajadores de salud? Porque ese trabajador también tiene que asumir el costo. Entonces yo veo ahí un problema de aplicación práctica de un artículo de estas características, y yo por eso invito a que conversamos y busquemos una medida que sea efectiva. Y yo insisto en los buenos oficios de la ministra Hood en orden a que su par de salud, su par de Hacienda, en definitiva, establezca algún tipo de apoyo económico efectivo hacia los funcionarios hoy día que necesitan, en realidad, un aporte y necesitan más allá que un aplauso. Porque lo contrario, y tal cual está redactado el texto de la ley, es un beneficio que puede ser ilusorio al final del día. Porque claramente podríamos tener por el otro lado a los gremios y a los trabajadores, y en definitiva no solamente son gremios, hablamos de los gremios de Santiago, donde efectivamente existen grandes organizaciones empresariales, pero seguro, presidente, que tanto en Aysén como en la comuna de Valdivia, en la comuna de Los Lagos, en la comuna de Corral, en la comuna de Mafil, Panguipulli, La Unión, Río Bueno, Lago Ranco, no tenemos gremios de movilización colectiva, tenemos trabajadores. Entonces, debemos ver de qué manera compatibilizamos ambas cosas, e insisto, y por esto termino, señora ministra, yo creo que la pelota está en el gobierno. Y hoy día existe voluntad de parte del Congreso, en particular de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, en buscar una solución
a los trabajadores de la salud que mal lo han pasado en este tiempo y que necesitan efectivamente una ayuda y no solamente meros aplausos. Gracias, presidente. Presidente. Don Marco y la Vaca, veo que está en el Congreso. ¿Quién está viendo la palabra, perdón? Don Iván Flores, presidente. Don Iván. Doña Jenny, perdón, presidente, doña Jenny Álvarez. Jenny. Gracias, presidente. Bueno, saludarlos a todos, a nuestros invitados, a la ministra ya la saludamos hace un ratito. En la misma línea que plantea mi colega Marcos y la Vaca, si bien yo soy autora de uno de los proyectos que aquí ¿cierto? Se han presentado y lo que nos motivó a presentar este proyecto, yo no soy autora, soy coautora de uno de los proyectos, era poder visibilizar el tema apoyos y ayuda a la gente de la salud, como bien lo han planteado nuestros colegas acá, porque por mucho tiempo se han visto realizando enormes esfuerzos en el ámbito de atender esta pandemia y muchos aplausos y poco beneficio. Pero me sumo a las palabras del diputado Marcos y la Vaca, que hoy día hay una oportunidad para el gobierno de analizar este tema y de ver cómo se llega realmente con un beneficio efectivo. Este es la Comisión de Transporte, entonces nosotros también por el lado de los transportistas, los que trabajan en el ámbito del transporte, también ellos nos han hecho llegar sus aprensiones con respecto a este proyecto. Y sin lugar a dudas podemos comprender aquello, nosotros que hemos trabajado en esta comisión durante tanto tiempo con el mundo del transporte, sobre todo en las regiones que bien dicen aquí, tal vez no es tan organizado como las grandes ciudades, como de los lugares que estamos hablando. Entonces lo que yo quiero plantear, si bien somos hartos los que estamos presentando en esta línea esta iniciativa, decirle a la ministra que aquí hay una oportunidad para realmente valorar y apoyar a la gente que está trabajando en salud, y en ese sentido nosotros como comisión y parlamentarios poder prestar todo el respaldo y el apoyo como para llevar adelante desde esta comisión, usted ministra, por su intermedio presidente, este beneficio y esta ayuda efectiva al área de la salud que tanto lo merece y que necesita también ser reconocido con beneficios económicos. Eso quería plantear y ver las alternativas, ministra. La verdad es que me sumo a decir que hoy día es el gobierno, el ejecutivo, el que tiene como el sartén por el mango para poder solucionar esto, y con el apoyo de nosotros como lo hemos hecho siempre aquí desde esta comisión. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada Jenny Álvarez. Le damos la... secretario, don Iván había pedido la palabra igual. Así es. La palabra don Iván Flores. Sí, estimado presidente vitalicio, tomo la palabra. Primero, saludando a la ministra. Ya presentó su renuncia, ya la presentó. Bueno, lo que pasa es que el plástico es mucho más potente, parece ser que el papel nunca llega a la mesa, finalmente. A veces hay que escuchar al pueblo. Así es, siempre, presidente, no a veces, siempre. Bueno, quiero saludar también, aparte de mis colegas, a las y los dirigentes gremiales que hoy día se encuentran aquí, tanto de la salud como del transporte. Yo creo, presidente, que en base a lo que se ha venido conversando, me parece del todo pertinente y necesario darle viabilidad a este proyecto, porque si no vamos a estar discutiendo eternamente. Esperemos que lleguemos a la inmunidad de rebaño y las cifras mejoren, no que el virus haga más buena gente o menos buena gente, sencillamente que tengamos la población más protegida y en ese contexto ya la pandemia pudiera tener algún acercamiento a algún grado de control. Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto que es finito, tiene un plazo,
y por lo tanto necesitamos tramitarlo y que efectivamente se transforme en una norma que permita hacer que el beneficio le llegue a las y los trabajadores de salud. Seamos prácticos. Entonces, si bien es cierto, la redacción original tiene toda la mejor intención del mundo, porque en justicia corresponde entregarle todas las ayudas necesarias a los funcionarias y funcionarios de salud, hay que ser práctico. Y yo creo que no va a resultar por la vía de intentar una gratuidad similar a la que tienen los estudiantes o la rebaja a los adultos mayores, aun cuando discrepo de lo que planteó hace algunas sesiones atrás el subsecretario de Transporte, porque las cifras no cuadran de lo que él dijo. Sin embargo, dicho esto, creo, presidente, estimados colegas, que la salida viene por lo que se ha discutido aquí en esta sesión. O sea, una asignación como se hace con cualquier trabajador o trabajadora en un contrato privado del Código del Trabajo, en donde además de su salario por lo que hace, se le entrega un bono de alimentación o un bono de transporte, y en fin, es un suple al ingreso permanente para que resuelva los problemas de, en este caso, movilización. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no con los trabajadores de la salud que reciban un adicional a su renta para que libremente lo destinen al medio de transporte que lo requieran? Porque ya hemos visto que en mi región, aprovecho de planteárselo a la ministra que está presente, a la ministra Hut, que en el caso, por ejemplo, del bono de la locomoción colectiva, el bono de la clase media para la locomoción colectiva, no alcanza a llegar a los lancheros de corral, por ejemplo, siendo que son transporte público, cortan boletos, la gente va sentada en butaca, en fin, qué sé yo. Entonces, para que lo hagamos universal, mejor dejemos que el trabajador de la salud reciba este suple y lo utilice en el medio de transporte que lo necesita, el colectivo, el taxi, la micro, la lancha, el metro, y que quien transporta, el transportista, reciba esa plata, digamos, por ese servicio. Así la cosa, todo bien. Yo no creo que esto sea un desangramiento del erario fiscal, presidente. Yo creo que más bien es el camino para que durante todos los meses que dure este estado de excepción, estos trabajadores de la salud puedan tener este alivio económico, presidente, como tantas otras cosas. Ahora, hagámoslo rápido, porque de otra manera podemos seguir debatiendo largamente, y lo que necesitamos es que esta cuestión opere cuanto antes. Y en ese escenario, ya que está nuestra ministra de Transporte acá, le haremos saber que vamos a, y pido, presidente, en cuanto podamos llegar a un acuerdo, si es que llegamos a un acuerdo en esta comisión, que ese es el camino, poder invitar al ministro de Hacienda definitivamente para que respondamos con él, porque yo entiendo la complicación de la ministra cuando vaya donde el ministro de Hacienda, como son todos los ministros de Hacienda de todos los gobiernos, va a decir, pero ¿cómo, ministro? Si no se puede, no tengo plata, no tengo plata, no tengo plata. Y hasta ahí llegamos. Entonces hay que citar al ministro de Hacienda y conversarlo con él, para que también la ministra le explique cómo funciona la cuestión y el ministro de Salud haga exactamente lo mismo. Los podemos invitar a esta comisión, pero yo pediría que tomemos esa decisión. Si hacemos girar el proyecto hacia un suple o seguimos intentando esta gratuidad que yo creo que se nos está estrellando por el camino, presidente. Muchas gracias. Gracias por su importante opinión, diputado Iván Flores. Señor secretario, le damos la palabra a nuestros invitados que quedan. Y a continuación, el señor presidente, don Alejandro Riquelme, presidente provincial de Taxibuses de Concepción. Muchas gracias, presidente. Don Alejandro, por favor. Muchas gracias, presidente. Por intermedio de usted, saludarlo a todos los integrantes de esta honorable comisión y saludar a la señora ministra de Transportes. Bueno, el gremio del transporte, ¿no es cierto?, a los que represento, que es la Asociación Provincial de Concepción, también represento el Consejo Superior de Transporte del Gran Concepción, y a Coresur, un consejo del sur de Chile, donde soy vicepresidente. Todos estos consejos y asociaciones gremiales reconocemos y valoramos y agradecemos el tremendo esfuerzo profesional que ha hecho los funcionarios de la salud en todo el país, ¿no es cierto?, para proteger la vida de todos los chilenos. Yo creo que eso nadie se cuestiona eso. Todos los funcionarios de salud han hecho una labor excepcional. Donde también compartimos la necesidad de facilitar el desplazamiento del personal de salud. Pero lo que no compartimos es que no puede significar un costo o carga solo a un sector de la población, en este caso a las pymes, MIPYMES del transporte público regional. Las pymes y MIPYMES del transporte público regional son pequeños empresarios que
se financian con la tarifa que pagan todos los usuarios y con algunos subsidios que genera el Estado por las compensaciones tarifarias. Entonces, no estamos en condiciones de asumir un nuevo beneficio tarifario, ni menos en una gratuidad, ya que hasta este momento tenemos gratuidad estudiante nivel básico. Tenemos rebaja 33% estudiantes medios y superiores, que funciona con la ATNE. La ATNE, que ha sido, la falsificación es excepcional. Hoy día todavía estamos funcionando con la ATNE del año 2020. O sea, y muchos del 2019, porque con esta pandemia no se pueden renovar, solo había que aceptar esa ATNE. Entonces, y tenemos la rebaja adulto mayor del 50%, que recientemente, el año pasado, en el segundo semestre se implementó, y además la rebaja de tarifa adulto en algunas regiones que tienen condiciones de operación. Pero para estos beneficios tarifarios, ¿qué pasa? El Estado nos entrega un subsidio, que no es más que la compensación de esa tarifa, los cuales, en términos reales, no financian los costos operacionales de estas rebajas. Y ahí muchas veces hemos estado en polémica con el Ministerio, ¿no es cierto? Donde el Ministerio hace algunos cálculos, dice, estos son, y ese es el valor. Y no tenemos mucha parte nosotros de negociar y ver el valor real, sobre todo en regiones. Y por esto el transporte público mayor de regiones no está en condiciones de transportar en forma gratuita a funcionarios públicos de uno de los ministerios más grandes del país. La realidad es que creemos que es plausible se evalúen, tal como se está haciendo, y con agrado lo he escuchado a los honorables diputados, ¿no es cierto?, y a la señora ministra también, que el Estado de Chile debe otorgarle directamente a los funcionarios, efectivamente, un bono de transporte público de la realidad de lo que gasta el funcionario en transporte público, y así él pueda elegir el medio en que se pueda desplazar hacia su trabajo, ida y regreso. Quiero en esta ocasión también darle a conocer la situación que lo encontramos en el transporte público en regiones, que es una situación que con esta pandemia nos ha llevado a nuestra actividad regional, ¿no?, a vivir la peor crisis económica de su historia, que partió con el estallido social. Existe una baja ostensible en los ingresos tarifarios del sistema de transporte urbano de las capitales regionales, que está generando en su mayoría de las pymes y MIPYMES del sector que sufran un efecto de pérdida del capital invertido, poniendo en riesgo de mucho la permanencia en la actividad. Vemos con preocupación cómo esta administración solo se ha dedicado a administrar compensaciones tarifarias, sin existir un diálogo y un esperable proceso de trabajo en conjunto para potenciar el transporte público de la ciudad del país, sobre todo para esta pandemia. Existe una diferencia abismante en el país entre aportes presupuestarios y acciones para la capital y para las regiones, en especial en lo que se dice en relación al apoyo y sostenibilidad operacional de los servicios, que en caso de regiones es inexistente. Y a todo lo anterior debemos sumar que la autoridad sanitaria nos exige sanitizar los buses y los terminales, gastos que hemos debido solventar los operadores. Con agrado, hoy día en un Twitter de la Araucanía, de la Seremi de la Araucanía, vemos que le están entregando insumos para sanitizar, insumos para paliar en parte los gastos que ha tenido el gremio. Esta grave crisis económica que nos afecta, el gran ausente, y aquí está la ministra, se lo voy a decir, el Ministerio de Transporte, en términos de no prestar ningún apoyo económico de emergencia. No estamos hablando de un apoyo para siempre. Solo así como los funcionarios de salud piden un apoyo para esta pandemia para su gasto de transporte público, nosotros pedimos de emergencia para que podamos seguir haciendo los servicios que estamos obligados a hacerlo, nos fiscalizan y nos obligan a hacerlo en las regiones. Los operadores fueron objeto de una oportuna y pronta, pero en Santiago sí, los operadores de Santiago fueron objeto de una oportuna y pronta inyección de recursos para mantener sus servicios. Por eso ustedes pueden ver buses vacíos en Santiago y todo, donde tuvo una nueva cláusula de excepcionalidad, que partió con el estallido social, lo que en regiones no fue. Honorables diputados, nos preocupa el futuro de los sistemas de transporte regionales. ¿Por qué? Estamos implementando los perímetros, llamados perímetros de exclusión, que son las nuevas regulaciones que ustedes mismos, en esta misma comisión, se analizaron y se aprobaron. Incluso en esta comisión
planteamos nosotros, y con el apoyo de todos ustedes, que en las regiones deberían durar 10 años. Lamentablemente, solo lo están dando 7 años. Los aportes extras que el Ministerio de Transporte entrega para la implementación de los perímetros de exclusión son sumas exiguas que no financian las nuevas exigencias, debiendo los operadores sacar de sus pocos recursos para poder cumplir. Nos imponen en regiones un modelo de bus de escasa presencia en el mercado y por ende de alto valor, un bus que todavía no existe. Hay uno de muestra y no sabemos cuándo llegar el resto. Los valores subieron, son súper altos. Sin ninguna planificación del programa Renueva tu Micro. Con el subsidio, ustedes se recuerdan, llegó el Renueva tu Micro, que es la única alternativa que tenemos en regiones para la renovación de flota. Y en varias ciudades, ¿no es cierto?, regionales se pretende incorporar nuevos servicios, justificados por la presencia de buses eléctricos, vía licitaciones de provisión de flota y la operación del servicio separadamente, dejando fuera, hasta la fecha, al empresario local. Este es el cuestionado modelo de diversificación de riesgo que se pretende incorporar a Transantiago, llevándolo a regiones. Es por esto, honorable comisión y honorables diputados, ¿cierto?, que solicitamos a ustedes se convoque prontamente a una sesión especial de esta comisión para exponer en detalle la problemática que aqueja al transporte público regional, ya que nos preocupa la existencia de un centralismo que fomenta la concentración económica del transporte público regional, lo que hará desaparecer la gran cantidad de pymes y mipymes que lo conforman y con ello la gran cantidad de empleos regionales que damos los empresarios. Queremos descentralización y queremos que se potencien las pequeñas... Don Alejandro, podría redondear porque ya estamos... hemos escuchado. Muchas gracias. Ya, gracias. ¿Cómo estamos en la hora, señor secretario? Señor presidente, la señora ministra está pidiendo la palabra. Por supuesto. Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias, presidente. Yo recojo el encargo y sobre eso me quedó claro cuál es el espíritu y el ánimo de la comisión. Y quisiera, en todo caso, precisar alguna información que ha dado el señor Alejandro Riquelme y creo que no es correcta y siento la obligación de aclararla. Si me permite compartir, voy a hacerlo rápidamente porque preparé, mientras estábamos en la sesión, lo transformé en presentación. Esta es información respecto a los tipos de subsidios que se entrega en regiones. En el año 2020, esta es la cantidad por tipo, y por ejemplo en Concepción podemos ver que por TNE verano se recibieron 3.000 millones para 1.900 buses, en la tarjeta adulto mayor 1.149 millones, esto partió en julio, para 1.900 buses, en la rebaja 3B 13.300 millones para 1.900 buses, la tarjeta estudiantil 296 millones para los 1.000 buses, y después hay bonos sectoriales. El único sector en Chile que tuvo un bono específico para el sector fue el sector transporte. Y este bono existió el 2020 y ahora se mejoró el 2021. Más aún, el pago del beneficio y el subsidio escolar se ha entregado a pesar de que los alumnos no están yendo a clase. Y la tarifa adulto mayor se paga según la estimación de demanda normal. Así que quisiera corregir la afirmación del señor Riquelme en el sentido de que son solamente compensaciones. No lo son. Son también apoyos para seguir funcionando. Quiero decir también que no se negocian estos valores, se calculan. Son fondos públicos y esos fondos públicos tienen que entregarse según una metodología. Y esa metodología requiere precisión. Así que quiero también aclarar eso. La baja de ingresos en pandemia es algo que hemos reconocido y por eso mismo se ha hecho el esfuerzo del bono sectorial. Sabemos, somos los primeros en ver eso y por eso es que fuimos el año pasado a Hacienda y logramos este pago que era bono más 3 cuotas de crédito. Era el año pasado un bono de 350.000 pesos y 3 cuotas de crédito de 320.500. Este año ese bono subió a 500.000 pesos
para el propietario y para un conductor, y además las 3 cuotas de crédito de nuevo. Quisiera decir también que los aportes en regiones y en la región metropolitana se tratan de manera muy similar. En Santiago, además quiero precisar, no se ha inyectado ni un peso adicional para que siga operando el sistema. Se cambió la modalidad de pago, que es distinto. No se ha puesto más dinero, no se ha puesto ni un solo peso adicional al presupuesto 2021 tal como estaba previsto. Y eso me parece importante aclararlo porque se ha repetido varias veces y no es la realidad. Respecto a los perímetros de exclusión, es una herramienta que prepara a los operadores para poder competir después. Hemos visto los beneficios de la competencia. Finalmente el beneficiado es el usuario. Mejora la calidad, todos se preocupan, mejoran además los costos, se hace todo más eficiente. Tenemos que competir. En el caso particular de Concepción, que representa el señor Riquelme, la cantidad de renovaciones ya hemos perdido la cuenta, de renovación del mismo sistema. Ahora vamos a ir por un sistema en que tienen 7 años para recolectar información, para perfeccionar los sistemas, para prepararse y competir y mejorar las condiciones. Nosotros trabajamos para el bienestar de las personas. Queremos, por supuesto, tener buenos operadores y tener el mejor nivel de servicio. Y por eso tenemos la posibilidad de administrar subsidios que los entregamos permanentemente, justamente para que se mantengan los sistemas operando. No se están estableciendo medidas restrictivas que no se puedan cumplir, tampoco se está obligando a nadie a usar, por ejemplo, un solo tipo de bus que no exista en el mercado. No tendría sentido alguno hacer eso. Justamente estamos yendo a cosas estándar que puedan ser abordadas, que puedan ser financiadas. Así que quería solamente precisar que nuestra preocupación es permanente y si hay un sector que ha tenido esta preocupación es justamente transporte, que como repito es el único que tuvo un bono sectorial dentro de todas las ayudas sociales del Estado. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. ¿Nos faltaba otro invitado o invitada? Así es, presidente. Es el señor Luis Núñez, vocero de la Coordinadora de Conductores de Transporte Público. Don Luis. Bien, démosle la palabra. Muchas gracias, presidente. Un saludo a las y los integrantes de esta comisión, ministra de Transportes, dirigente de los trabajadores de la salud. La Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile, que agrupa federaciones y sindicatos de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, O'Higgins, Valparaíso, Biobío, la Araucanía, Osorno, Puerto Montt y la provincia de Talagante, quiere indicar lo siguiente. Nosotros también representamos una primera línea, y es la primera línea de la conectividad. Representamos a miles de trabajadores del transporte público de regiones, esos trabajadores que desde las 5 de la mañana y por largas jornadas diarias de más de 14 horas, trasladan a las y los trabajadores que aún existen, aunque existan restricciones, tienen que salir a trabajar día a día. Trasladamos a los adultos mayores a los centros de salud, en fin, a todos los ciudadanos que necesitan movilizarse. Es de conocimiento público que nuestros ingresos dependen de los pasajeros que transportamos, y en esta pandemia y producto de nuestras restricciones han bajado nuestros ingresos en un 90%. Hoy existe una profunda crisis en el transporte público regiones. Miles de conductores al no tener ingresos tuvieron que buscar otra fuente de trabajo. Hoy entendemos la preocupación e iniciativa que presentaron distintos diputadas y diputados buscando un beneficio de la gratuidad del pasaje a las y los trabajadores de la salud pública. Entendemos la entrega de estos trabajadores y agradecemos enormemente su abnegado compromiso por la salud de millones de compatriotas. Pero queremos que nos entiendan. Este proyecto influye directamente en los ingresos de los conductores del transporte público, trabajadores que no tienen sueldo fijo, incluso en muchas regiones ni siquiera un contrato de trabajo, y aprovechando que está el representante de los empresarios, están despojados de cualquier posibilidad de acceder a salud y beneficios sociales. Al no tener contrato no pueden acreditar ingresos para acceder a créditos de consumo hipotecarios, no tienen derecho a cobrar vacaciones, no acumulan años de servicio. Todo esto a vista y paciencia de la Autoridad del Trabajo y Transporte. No nos oponemos a la gratuidad del pasaje a los funcionarios de salud pública, se lo merecen, pero esta tiene que ser necesariamente subsidiada por el Estado. Eso sí, en esta ocasión este subsidio tiene que ir en su totalidad directamente a los conductores.
¿Y por qué indicamos esto? Nos vamos a referir a los subsidios o compensaciones que el Estado le está entregando hace más de 11 años a los empresarios del transporte. Para que ustedes sepan, en muchas regiones del país, Arica, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, la Araucanía, Osorno, Puerto Montt, nunca, pero nunca le han pagado un porcentaje de subsidio a los conductores. Lo mismo pasa en los sectores como Chihuayante, Hualqui de la región del Biobío. Tampoco les pagan nada, pese a que el artículo octavo transitorio de la ley 20.378, promulgada el 5 de septiembre del 2009, lo indica claramente. Incluso el año pasado logramos que se aprobara nuevamente una ley, en este caso el artículo 92 de la ley 21.306, que incluso indica que el no pago, que constituirá un delito el no pago de estos subsidios a los conductores. Pero los empresarios ni se sintieron aludidos y todo sigue igual. La verdad que en este tema responsabilizamos directamente al Ministerio de Transporte, ya que a pesar de que ellos son los que firman las resoluciones de operación, incluso exigen a los empresarios firmen declaraciones juradas, donde se comprometen a pagar dichos dineros, el Ministerio no exige el cumplimiento. El mismo subsecretario José Luis Domínguez, en una intervención en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el año pasado, dejó muy claro que la obligación que tienen los operadores de cumplir con el pago de estos dineros. Pero el mismo subsecretario no es capaz de exigir que esto se cumpla, ni menos es capaz de sancionar a los operadores. Teníamos la esperanza que con el inicio de los perímetros de exclusión en varias ciudades esto cambiaría, pero con frustración vemos que la ministra de Transporte no tiene la voluntad de mejorar las condiciones de los trabajadores del transporte público. Para muestra, podemos dar los siguientes ejemplos. Iquique inició su perímetro de exclusión en enero de este año. Ningún trabajador tiene contrato de trabajo. No tienen contrato, no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a una licencia médica. En Calama también se inició el perímetro de exclusión en marzo del año pasado. Ningún trabajador de Calama del transporte tiene contrato de trabajo. Y eso que las resoluciones del Ministerio de Transporte indican claramente que tiene que haber una relación laboral clara y precisa. Después de un año, ninguna de estas líneas tiene contrato de trabajo. Antofagasta inició un perímetro el mes de marzo de este año. Líneas como la 121 y la 119, el 100% de sus trabajadores no tienen contrato de trabajo. Valparaíso, Valdivia, otras ciudades donde a pesar de tener perímetro de exclusión, continúan con irregularidades y condiciones laborales de sus trabajadores. Por lo tanto, es urgente que esta comisión investigue estas graves irregularidades que afectan a más de 20.000 trabajadores del transporte público en regiones. No podemos quedar indiferentes a esta lamentable situación donde muchos conductores han muerto producto de esta pandemia y sus familiares han quedado totalmente desprotegidos, donde además muchos trabajadores por no tener contrato no pueden ni siquiera obtener el pago de una licencia médica. Si no se regulariza esta informalidad e incumplimiento de la ley, en un futuro muy próximo ya no tendremos conductores para poder seguir prestando servicios a lo largo de nuestro país, ya que al no tener un ingreso seguro y permanente es imposible que sigan manteniendo los gastos básicos de una familia. Eso implica buscar la fórmula de generar y asegurar los ingresos de los conductores. Recordemos que recién se promulgó el 27 de junio como el Día Nacional de la Trabajadora y el Trabajador del Transporte Público, en memoria de nuestro compañero dirigente Marcos Cuadras Aldía. Esperemos de verdad que su muerte y su sacrificio no sean vanos y se reivindique una vez por todas los derechos laborales de los trabajadores del transporte público. Señores diputadas y diputados, necesitamos que esta comisión investigue y que por una vez por todas se paguen los subsidios y los porcentajes que le corresponden a todos los trabajadores de las regiones, porque no se está cumpliendo. Y la señora ministra que está presente, por favor, hágase cargo, porque si no, va a quedar sin conductores en el transporte público. Muchas gracias. Bien. Señor secretario. Con eso concluimos las audiencias para los proyectos refundidos, presidente. Claro, recalcar, quisiera decir algo referente a la... Yo entiendo de que en el transporte hay problemas de diferentes orden, especialmente en esta pandemia, también de los trabajadores de la salud, de los conductores, en fin. Pero la idea justamente en la tabla está, este es el tema, o sea, son dos proyectos que están fusionados, cómo lograr en la práctica, ¿cierto?, de que los trabajadores de la salud tengan gratuidad, ya sea a través de un subsidio entregado directamente
porque aquí la idea, y lo decía yo en la reunión anterior, la sesión anterior, no se trata de perjudicar a nadie. Sé que es difícil eso, pero la señora ministra en tu primera intervención ya nombró a quien tiene la plata en este país, al ministro de Hacienda. Entonces lo recalcaba también el diputado Flores. Entonces yo creo que tenemos que ir amarrando la cosa para que en la próxima sesión tomemos determinaciones, veamos de a dónde, cómo logramos tal vez conseguir los dineros. Y el diputado Flores había propuesto invitar al ministro de Hacienda, no sé si será necesario en la próxima sesión, yo quería plantearlo a la comisión, porque justamente él es el que maneja las platas en este país. Así que, no sé, yo quería proponer eso a la comisión, si están disponibles para invitarlo en la próxima sesión o unas 2 sesiones más, no sé. Yo quiero proponer eso. Presidente, está pidiendo la palabra don Leopoldo Pérez. Y don Félix González también. Ya. La palabra a Leopoldo Pérez. ¿Cómo está usted? Bien, presidente. Espero seguir así. Para tranquilidad suya, me acaban de tomar el PCR hace 5 minutos, se fueron las personas, así que mañana vamos a tener el resultado, espero tipo mediodía o pasado el mediodía. Ya, pues. Ojalá salga todo bien. Ojalá, estamos en eso, mi señor y yo nos tomamos el PCR ahora. Oiga, mire, por su intermedio, saludar a la ministra, a todos los invitados, a los colegas que están participando de esta comisión. El proyecto, si bien el objetivo es muy loable y además refundido, yo creo que deberíamos darle un poquito más de vuelta digamos, a la moción en sí misma. Porque hay una que habla de una cierta transitoriedad, ¿verdad?, que es para los trabajadores de la salud, tanto públicos como privados, en periodo de estado de excepción por pandemia. Y el otro proyecto habla solo de los trabajadores del sector público, pero entiendo, y si no el señor secretario que me corrija, el texto de una de las mociones es permanente. Entonces, ¿cómo pudimos refundir una cosa transitoria, digamos transitoria en el sentido de, y uno permanente? Y uno un poquito discriminador, porque tanto los trabajadores del sector público, que son la gran mayoría o la inmensa mayoría, pero también tenemos trabajadores de la salud en el sector privado o institucional, como se denomina también. Y bueno, ¿y esa gente qué pasa? Entonces, yo creo que deberíamos darle un poquito más de vuelta a definir bien cuál es el objetivo que persiguen los proyectos respecto de los trabajadores de la salud. Porque en la sesión pasada, presidente, cuando vinieron invitados, incluso entiendo que el propio, por su intermedio, diputado Rosas, que vi que estaba participando, habló de que el porcentaje de personas que, entre comillas, beneficiaría este beneficio es alrededor del 30%. Yo quiero entender que el 30% de los trabajadores del sector público. Pero también dejan afuera, en ese proyecto deja afuera a los del sector privado. Entonces, ir un poquitito para ir a hablar, porque para hablar con el ministro de Hacienda, tal como usted dice que habla de Lucas, tenemos que saber cuánto cuesta esta cuestión, porque además están los operadores, están los conductores del sistema de locomoción colectiva no Transantiago o no transporte metropolitano, ¿verdad? El resto del país, y cada uno de ellos tiene sus realidades distintas y sistemas de sueldos distintos, y vimos las complejidades de los temas de la informalidad de muchos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un fin muy loable tiene repercusiones no solamente en el beneficio que puedan tener los trabajadores de la salud, que sean beneficiarios reales de este beneficio, de lograrse, ¿verdad? Pero también afecta a trabajadores de otras áreas, como nos acabamos de ver y escuchar las sesiones anteriores, y genera impactos también en otras áreas de nuestra vida. Entonces, no por hacer no vestir un santo para vestir otro, eso es lo que quiero decir. Entonces, tenemos que ir muy claro a hablar con el ministro de Hacienda, porque la primera pregunta obvia es, bueno, ¿cuántos son los beneficiados? ¿Cuánto es el valor promedio del transporte en Chile? Se lo dejo, yo creo que es una pregunta para ganarse $1 millón, porque cada región, cada zona tiene distintos mecanismos, y además para definir, estamos hablando solamente del transporte mayor o transporte menor en regiones, pero bueno, y hay otro tipo de transporte que además son subsidiados por el Estado. ¿Eso también le vamos a agregar o va a ser un tema mayor? Entonces, yo creo que tenemos que darle una vuelta para definir bien los beneficiarios y darle una vuelta para definir de cuánta plata estamos hablando para ir a ver, porque Hacienda va a decir cuánto es,
Y si llegamos así mirando para el techo y no sabemos ni idea de quiénes son los beneficiarios, ni cuánto es más o menos promedio por beneficiario, por región, no sé, o por tipo de sistema de transporte, lo más probable es que no lleguemos a ningún puerto. Entonces la idea, como usted mismo lo plantea, presidente, démosle una vuelta, definamos ciertas cosas, pidámosle a la misma biblioteca del Congreso, la misma ministra o el ministerio también nos puede iluminar en los sistemas y tipos de cómo se trabaja en regiones, porque no todos conocemos la realidad de todas las regiones, al menos todos los que estamos en esta comisión, y si vamos a hacer una cuestión, definámosla bien. Va a ser transitoria por estado de excepción de catástrofe como estamos hoy día, va a ser permanente como es otra de las mociones que se refundieron, que es solo para los trabajadores de la salud pública y quedan fuera los privados o institucionales también, o de alguna otra, digamos, de otro origen, desde el punto de vista de su función. Entonces, son muchas las interrogantes, presidente. Entonces, no es solamente las lucas. Y para ir a pedir plata, yo he aprendido que hay que ir clarito cuánto se va a pedir y poder negociar. Así que yo quería sugerir eso, presidente de los intermedios, también a la comisión, para que podamos debatir. Gracias. Gracias, don Leopoldo. Ahora tiene la palabra compañero diputado Félix González. Muchas gracias, presidente. Lo de compañero no lo entendí tanto porque todavía no entiendo en qué lado está usted, en qué partido está. No entiendo en qué comité está. Donde tenemos que estarnos. Presidente, si está presente la ministra, está presente el gobierno aquí. Entonces yo esperaría que no nos traigan ideas, traigan un proyecto firmado por el presidente de la República. Entonces, si de aquí a la próxima sesión no se transparenta, a lo mejor no el proyecto, pero al menos la voluntad del gobierno de presentarlo, entonces no sigamos hablando de ese camino. Y tenemos dos proyectos de ley y sigamos discutiendo estos dos proyectos de ley sin proyectos imaginarios, ¿no? Porque es el gobierno el que está presente a través de la ministra acá y podría decirnos, bueno, entiendo que tiene una súper buena idea la ministra, ¿sí? De que efectivamente hay algunos lugares en que un pasaje cero costo no tiene ningún sentido o no se puede ocupar porque no hay una micro que pase. O por los turnos pudiera ser en un horario en que tengan que irse en otro medio de transporte, etcétera. Sería una mejor idea. Pero es el gobierno, entonces no nos traigan una idea, tráiganos un proyecto y una voluntad al menos, decir, miren, queremos hacerlo de esta manera, olvídense de sus dos proyectos de ley, queremos hacerlo con fondos estatales. Entonces yo quisiera pedirle, presidente, que si al menos la próxima semana o la próxima sesión o la sesión en que usted determine que está en tabla este proyecto, no hay una voluntad expresa del gobierno de poner fondos públicos, entonces demos vuelta a la página y seguimos trabajando con los dos proyectos que existen, presidente. ¿Eso? Gracias, señor diputado González. Por ahí estamos mejor. Bien. ¿Algún diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra? Hay varias propuestas acá. Diputado Pérez está pidiendo la palabra. Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. Por su intermedio, qué bueno escuchar al diputado Félix González, que reconozca que ambos proyectos, tal como lo vimos en las sesiones anteriores, tienen bastantes problemas, porque primero no tienen informe financiero, segundo, estamos afectando a terceros, digamos, que no tienen nada que ver, que son privados, digamos, particulares, y que, bueno, tienen su actividad, muchos de ellos con sistemas absolutamente distintos a lo que usa el Estado en el sistema de transporte, y qué bueno que esté reconociendo eso, y esa es la falencia que yo le trataba de explicar tanto en las sesiones anteriores como este proyecto. Hay que darle mucha vuelta para definir bien el objetivo y quiénes son los beneficiarios, insisto en eso, y poder pretender cuánto cuesta, porque si vamos a ir a negociar con el ministro de Hacienda, insisto, tenemos que por lo menos tener alguna idea de qué cosas estamos hablando con estos proyectos, porque si son impagables o escapan, digamos, a cualquier presupuesto, la verdad las cosas es que estaríamos solamente ilusionando
a todas aquellas trabajadoras y trabajadores de la salud que a lo mejor se verían beneficiados y que a lo mejor están viendo, han sabido estos proyectos. Entonces, tenemos que ser un poquito más responsables en ese sentido. Gracias, presidente. Gracias, diputado Pérez. En conclusión, yo les propongo que en la próxima sesión terminemos de debatir este tema y ahí definir, yo creo que real, yo no he participado en muchas reuniones con los ministros de Hacienda, pero tengo entendido de que hay que ir con alguna cifra por lo menos aproximada. Por lo menos aproximada, esa es la verdad. Y no sé si, bueno, la señora ministra de Transporte, a lo mejor, no sé si un estudio, pero una opinión al respecto de aproximadamente, porque aquí hay que ver cantidad de trabajadores, cantidad de servidores, conductores, autobuseros, en fin, etcétera. Situación que yo por lo menos no manejo, ni la comisión tampoco. Entonces pediríamos un informe rápido a lo que es nuestra biblioteca, alguien lo había planteado por ahí. Señor secretario, le pediremos un informe económico, puede ser, diputado Pérez, ¿cierto? A la biblioteca, si es que lo puede hacer. O sea, que nos diga más o menos cuál es, cómo, perdón, la ministra puede aclararnos ese punto. Perfecto. Perdón, la ministra veo que está viendo la palabra. Tiene la palabra, señora ministra. Sí, yo sugeriría que el encargo a la biblioteca tenga el objetivo de dimensionar cuántos son los beneficiados, de qué tipo, cuántas personas por tipo de actividad dentro del sector, en el sector municipal, en el sector público en general, en el sector privado, porque lo que sucede generalmente es que hay que acotar estos beneficios, porque los recursos son muy escasos y son cada vez más escasos. Estamos necesitando cubrir muchas necesidades. Entonces es necesario tener una referencia para poder priorizar. Y por eso esas dimensiones es importante tenerlas. Una cosa que podríamos hacer tal vez es que yo pueda reunirme con el ministro de Salud y tener una primera descripción, la hago llegar a la comisión para que puedan hacer el pedido de manera más específica a la Biblioteca del Congreso. Y lo otro que quería comentar es que, aunque tenga la mejor intención, veo muy improbable que pudiera llegar con una propuesta de proyecto la próxima semana. Justamente porque es necesario dimensionar y discutir antes de transformarlo en un proyecto. Entonces, como digo, tengo la mejor intención, pero hay trabajo que hacer antes. Si le parece, yo podría hacer esa etapa previa de clasificar y entregar una pauta sobre los datos que tendría que juntar la Biblioteca del Congreso, para que sean útiles para esta discusión. Gracias. Yo gustoso aceptaría la propuesta, el ofrecimiento de la señora ministra, porque tenemos que empezar por algún lado. Y justamente salud, yo creo que nos podría entregar una buena información, una base, digamos, para empezar a discutir sobre el número. Está pidiendo la palabra el diputado René García. ¿Tiene la palabra, don René? Gracias, presidente. He escuchado con mucha atención a todos mis colegas, a toda la gente de salud, a la ministra, saludarla también y a todos. Presidente, aquí es bien fácil, no tienen para qué ir a la biblioteca municipal. Aquí se piden los datos a las municipalidades. Ellos tienen el dato perfectamente cuántos funcionarios tienen en salud cada municipalidad y después al Ministerio de Salud. Pues ellos, que si no sabe el Ministerio de Salud cuántos funcionarios tienen que estar en esto, estamos mal. Y ahí empezar a sacar algo. Las municipalidades, claro que tienen los CEFAM, todas las cosas, y saben perfectamente cuánta gente trabaja en salud y cuánta la que tiene que movilizarse. Entonces, ¿para qué le damos trabajo a la municipalidad? A la biblioteca, que tiene que pedir lo mismo. Yo prendería un oficio a cada municipalidad para partir con algo, para pedirle cuáles son los funcionarios de salud que están hoy día trabajando en pandemia dentro de la municipalidad. Eso sería para empezar el primer paso, y después a todos los hospitales públicos, que ellos tienen que saber que el ministerio tiene que estar absolutamente de a caballo con el número de funcionarios que tiene, si no estaríamos más mal que lo que estamos, pero en todo caso
creo yo que es una buena manera de partir, y lo importante, una cosa que dice la ministra, que decía muy bien Leopoldo, aquí no podemos crear ilusiones, las personas que han dado de todo corazón, y se nota que lo están dando con la mejor de las voluntades y todo lo que han hecho por ellos, por lo menos el país les dé una tremenda gratitud, y esta gratitud la están pagando ellos en su bolsillo para poder movilizarse, para hacer una extraordinaria, para hacer miles de funciones que hoy día lo están haciendo con el mayor de los agrados, pero con un tremendo esfuerzo. Entonces, creo yo que esto no creemos falsas expectativas, no lo dilatemos más y hagamos lo que se ha pedido aquí todos los diputados, que el señor secretario haga una recopilación de lo que se está pidiendo y nos mande a la respectiva municipalidad o la organización que tenga que dar la respuesta. Eso nomás, presidente. Muchas gracias. Gracias. Yo aceptaría sí la propuesta que hizo en principio la señora ministra, que nos haga llegar un antecedente base, una previa, digamos, para empezar la discusión en cuanto a números. Ahora, tampoco descartaría yo la solicitud a nuestra biblioteca, que puede ya tener antecedentes. Recordemos que la biblioteca recopila todo lo que se trata en las comisiones y tiene que tener información sobre la Comisión de Salud, por ejemplo, y otras relacionadas con esta situación. Porque además, yo no sé si todos los municipios estarán en condiciones de entregarnos una respuesta más o menos rápida, porque yo me atrevería a decir que están trabajando a media marcha. Y en el caso nuestro, por ejemplo, voy a poner un ejemplo acá en la región, nosotros no dependemos de los municipios, el sistema de salud de la región de Aysén depende directamente del ministerio. ¿Qué está pidiendo la palabra, diputada Jenny? Don Iván Flores está pidiendo la palabra. Ya, diputada Jenny y después don Iván. No, dice que no, es don Iván Flores el que está pidiendo la palabra, presidente. Ah, ya, tiene la palabra don Iván. Sonó como, bueno, ya, entonces sí. No. Bueno, por favor, ¿qué tiene conmigo, don Iván? No, nada, absolutamente nada. Oiga, presidente, mire, si la cosa es bien simple, estando en principio de acuerdo con la intención de todos, pero sabe, la ministra de Transporte conduce la expertise en la manera de calcular, los software que tienen para poder tener aproximaciones de los usuarios, etcétera. El Ministerio de Transporte conoce su pega. Y en el caso de la biblioteca nuestra, la Biblioteca del Congreso Nacional tiene 142 especialistas en distintas materias y por lo demás no hay que preguntarle nada a nadie. Están en transparencia activa y por lo tanto todos los funcionarios, sean contratas, honorarios, planta, por escalafón, por grado, en fin, qué sé yo, y esto se puede modelar, además es fácil de obtener. Yo creo que la posibilidad de que rápidamente la biblioteca, y te aseguro que en un par de horas puede ser, van a tener la información sistematizada de la realidad país respecto de lo que significa la estructura, tanto de atención primaria como de la atención hospitalaria. Eso, punto uno. Y punto dos, con esa información, yo creo que perfectamente el Ministerio de Transporte puede aproximar, porque claramente quienes más utilizan el transporte público es una apreciación, tal vez me equivoque, pero yo creo que son los grados más bajos, ¿no? De tal manera que entonces son los que más frecuentemente usan el transporte público, etcétera, principalmente, creo yo. Por lo tanto, tiene que haber alguna forma de modelar que tanto los expertos del Ministerio de Transporte como nuestros expertos en la Biblioteca del Congreso van a poder tener esa información rápidamente, presidente. Bien, definamos entonces. Esperamos la respuesta, o sea, la base que nos va a hacer llegar la señora ministra por el ofrecimiento que hizo. Bienvenido. Vamos a hacer la solicitud a la biblioteca y también vamos a enviar los oficios pertinentes a los municipios. En una de esas yo me equivoco y todos están al día en cuanto a esa información. Y lo revisamos en la próxima sesión, porque tenemos que ponerle plazo. ¿De acuerdo? Sí. Ya. ¿Estaríamos? Así se acuerda, presidente. Bien, gracias. Presidente. Estamos en la hora... Presidente, no, lo que pasa es que quiero recordar, secretario, presidente, de que no habían colegas y así como me sorprendió a mí que usted había presentado su renuncia, se va a votar la renuncia del presidente en la próxima sesión. Así es, se pospuso para la votación para la próxima sesión, doña Jenny. Ya, sí, okay. La verdad es que no se tiró a votación ahora porque había solamente 4 diputados.
mucho, y por eso mucho esperamos no que haya sabíamos. el nuevo presidente tiene que tener una representación, como la tuve yo. Y que, Pero recién la próxima sesión vamos a votar y que la en la renuncia. próxima sesión se va a votar la renuncia y se va a elegir el nuevo presidente. Ya. Al parecer el diputado Flores está haciendo un buen trabajo de base por ahí. Está en la fila. Está en la fila a la espera. Bueno, eso, presidente, gracias. Se le agradece la presencia a todos, la señora ministra, nuestros invitados, Muchas diputados, gracias. diputadas. Y por Nos haberse vemos el próximo cumplido. martes. Habiéndose cumplido, Muy bien. la sesión. Muchas gracias.